un enlace con David Saucedo, experto en temas de seguridad, a quien agradecemos muchísimo, como siempre, estar dispuesto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, David? ¿Qué tal, Pepe? Qué gusto saludarte a ti, al auditorio, a tus órdenes. Gracias, gracias. Mira, muy interesados estamos en que nos ayudes a entender la dimensión de este personaje conocido como el Pelón, de nombre Jaciel Antonio Herrerías Torres, quien fue capturado y señalado como el hombre que habría reclutado a los asesinos del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Bueno, cada vez queda más en claro que este ataque en contra de Carlos Manso fue un ataque kamikaze, es decir, se contrató a jóvenes que tenían algún tipo de farmacodependencia, fueron reclutados en los anexos, que desde hace tiempo, lamentablemente, ya no son centros de rehabilitación para jóvenes con adicciones, sino que se han convertido en semilleros para los grupos del crimen organizado, en donde se comercializan drogas ilícitas y se recluta a halcones, sicarios y narcomenudistas. Este personaje que aparece en pantalla, de acuerdo con información que proporcionaron las autoridades, habría tenido como principal función el reclutamiento de jóvenes en los anexos de Uruapan y de de otros municipios y ciudades de Michoacán para distintas actividades. En este caso en particular, parece que fue él quien reclutó a los tres jóvenes, el autor material, y dos halcones que estuvieron acompañándole en la misión de asesinar al alcalde de Uruapan. Correcto, él sería el que habría reclutado al personal, a los sicarios, pues en las condiciones que tú señalas como probables, quizá víctimas de adicciones o cualquier asunto. Eh, y este hombre sería el que los habría reclutado, pero ¿qué tanta importancia tendría con respecto al famoso licenciado, a quien se señala como el autor intelectual o uno de los autores intelectuales, sin descontar a los R's, al R1 y al R2? Bueno, son parte de la cadena. De acuerdo con la información que ha proporcionado la Fiscalía de Michoacán y que también ratificó Omar García Harfuch en distintas intervenciones, entrevistas con medios de información, algunas de dichas entrevistas aquí en esta casa, en Radio Fórmula, se desprende que los actores intelectuales habrían sido los hermanos Álvarez, integrantes de la élite política local de Michoacán, específicamente de Uruapan, que por un lado tenían una actividad política importante en la región, pero también son integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, debido a que el movimiento del sombrero encabezado por Carlos Manso obstaculizaba su actividad delictiva, habrían tomado la determinación de asesinarle y para esto estuvieron reclutando a una serie de personajes a efectos de que finalmente se ubicara a jóvenes que pudieran realizar este acto temerario. La idea, según entiendo, era que el autor material del asesinato fuera asesinado in situ, es decir, después de asesinar a Carlos Manso, el equipo de escoltas de Carlos Manso también habría tenido la misión, de acuerdo con la narrativa que están construyendo las autoridades, de asesinarlo. Quizá esta trama le pueda parecer familiar a quienes hemos seguido tiempo atrás este tipo de operaciones de asesinato, quizá la más conocida, y permíteme hacer la analogía, que quizá no tenga nada que ver con el caso, pero fue el mismo caso, fue lo mismo que ocurrió con Lee Harvey Oswald. Tú recordarás el asesino de John F. Kennedy. Al poco tiempo fue asesinado y de esta manera se cortaba cualquier identificación del autor material con los reclutadores y autores intelectuales. Toda proporción guardada, parece que este fue el mismo modus operandi. Un joven que abre fuego en contra de Carlos Manso y en el momento de que es aprendido también es ultimado el actor material. Y los autores intelectuales quedarían un poco a resguardo y a salvo de cualquier posible identificación y liga. Esto hasta que fue detenido el licenciado, pieza clave en este entramado y que está dando información importante acerca de este lamentable episodio. Sí, él está diciendo que en la audiencia que concedió hoy, bueno, a la cual lo convocaron el día de hoy, no, él no concede nada, lo llamaron a la audiencia, él señala que el, el cártel Jalisco Nueva Generación fue el que ordenó el asesinato de Carlos Manso. Esto lo dijo desde el penal de alta seguridad del Altiplano. Durante 5 horas largas, los testimonios de los imputados hicieron referencia a figuras consideradas clave dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellas Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, Raúl Álvarez Ayala el R1,
De acuerdo con las autoridades, los mensajes y comunicaciones analizados indican que el licenciado habría instruido a los agresores a disparar sin importar quién estuviera con el alcalde. Fíjate lo que hemos encontrado. La Fiscalía de Michoacán informa que uno de los escoltas del alcalde disparó contra Víctor Manuel Ubaldo Flores, señalado como el presunto autor material del ataque. Las autoridades dijeron que el joven recibió un tiro en el cuello mientras estaba en el suelo, hecho que podría ser considerado una posible ejecución extrajudicial. Complicado asunto. Sí, así es, los hermanos Álvarez Ayala son personajes muy conocidos por la élite política de Uruapan. Uno de ellos, el R3, incluso fue diputado local, alcalde de Uruapan. El R2 también había ocupado posiciones importantes al frente de organizaciones ganaderas y agropecuarias. Carlos Manso, al venir de Morena, pero después al independizarse, habría constituido un obstáculo, de acuerdo con la narración que están construyendo las autoridades, y habrían tomado la decisión de asesinarle. Como es de tu conocimiento, la propia viuda de Carlos Manso había señalado la posibilidad de que el asesinato de su esposo tuviera un origen político, pues parece que tuvo más bien un origen narcopolítico, es decir, grupos del crimen organizado que habían infiltrado la élite política de Uruapan y que se habían articulado todos ellos para asesinar a Carlos Manso. Pues David, te agradecemos muchísimo el haber podido estar en comunicación para echar un vistazo a lo que, como va evolucionando. Este caso va para largo por lo que implica políticamente hablando, bien lo señalabas. Gracias. Gracias a ti, Pepe, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, fuerte abrazo para ti también, David Saucedo, consultor en materia de seguridad. Se sigue complicando este asunto. Fíjense que encontraron una carta que escribió uno de los asesinos de Manso. ¿Se acuerda que se habla de tres? El que disparó y cayó muerto ahí porque lo ejecutaron los mismos guardaespaldas del presidente municipal. Y luego aparecieron dos cuerpos más 10 días después en una carretera, un hombre ya mayor de edad, 50 y tantos años, y otro jovencito adolescente también. Bueno, pues resulta que la gente cercana al hombre de mayor edad encontró en una especie de maleta o algo así una carta póstuma. El muerto se llamaba Ramiro N., uno de los implicados en el asesinato, le digo, de Carlos Manso. La carta fue hallada por la pareja de Ramiro, identificada como Paulina, quien encontró la hoja de papel dentro de una maleta propiedad de quien fuera su esposo y padre de su hija, a quien estaba dirigido el mensaje. Y en las palabras, el occiso fungió como reclutador ahí le revela que fungió como reclutador de Víctor Manuel N., el joven que ejecutó el crimen contra Manso. Pide perdón a su hija por haber sido parte del crimen organizado y por haberle mentido, pues le habría dicho a su familia que trabajaba en el cultivo del aguacate. Esto es parte de lo que escribió este hombre y que era un mensaje para su hija. Decía, no quiero ir. Tú tienes la carta más cerca. Sí, dice, mija, cuando leas estas letras se te llenarán los ojos de agua, pero perdóname, porque hice las cosas mal. No andaba en nada del aguacate, te mentí. Solo quería hacer algo para ustedes y te fallé. Hice las cosas mal. Ni tú ni nadie tiene la culpa de lo que hice. Seguramente cuando leas esto yo estaré muerto, porque nos van a querer silenciar. Cualquier cosa que me pase, estaba trabajando para el licenciado. Espero que me perdones y puedas decir la verdad, pero no lo hagas en Uruapan, porque el licenciado tiene comprada a toda la fiscalía. Como lo mencionas, es una de las dos personas que se hallaron sin vida. Es la parte de la carta más interesante, más importante, y donde él dice, pues fue el cártel Jalisco y me reclutaron, yo lo hice y fallé, y te fallé, te engañé, porque yo trabajaba para la delincuencia. Una pausa muy breve, volvemos.